Hola. Eh, Sí, te está escuchando. listo, vale, perfecto. Bueno, vamos a dar 5 minutos, no mentiras, 3 minutos más esperando a que se conecte la gente y, y comenzamos, ¿listo? Qué pena por...
¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se está escuchando. Ah, listo, vale. Entonces, no sé desde qué parte, pues menos mal fue ahorita empezando la primera diapositiva para los que se acaban de conectar. Pero bueno, entonces, resumimos esta diapo para no perder el tiempo de la charla. Entonces, en resumen, cualquier modalidad de trauma, listo, ya sean heridas penetrantes por proyectiles por armas de fuego o armas blancas o accidentes de altura, que una persona se resbala desde su propia altura, pero desafortunadamente hay algún cerillo, algún bordillo o alguna estructura piramidal que golpea en la cabeza, o accidentes automovilísticos, ya sea siendo peatón o ya sea siendo el conductor del vehículo, representan el 18% de la carga mundial de la enfermedad, que eso se puede extrapolar en otras, qué pena, si podrían silenciar sus micrófonos para que no haya interferencias en la charla. Eh, bueno, listo, listo, continuamos. Entonces, en el 2015 se hizo un estudio en donde se esperaba que para el 2020 se aumentaran un 80% las tasas de muertes por accidentes vehiculares. Todo esto obviamente se realizó y no se esperaba que surgiera pues esta pandemia que estamos sufriendo ahorita. Y de hecho ha habido una disminución de más del 50% de las tasas de muertes mundiales por accidentes vehiculares. Entonces ahí les dejo la pregunta si creen que esta pandemia del coronavirus nos ha salvado de los traumatismos. Lo vamos a responder más tarde, viendo una comparación de cómo están los traumatismos con la pandemia, pero pues ahí les dejo la pregunta, ¿listo? Y aquí tengo esta gráfica que es del ATLS, la última versión, en donde se ven pues los diferentes porcentajes que corresponden al 18% de la carga mundial de la enfermedad. Entonces, siendo el porcentaje más alto, pues obviamente los accidentes de tránsito, ya sea como peatón o como conductor, que corresponden al 23% de las muertes por traumas. ¿Listo? El otro porcentaje grande son los suicidios y pues obviamente los homicidios. ¿Listo? Listo, continuamos. Entonces, hay que tener algo muy claro, que es la distribución trimodal de la muerte. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos referimos con la distribución trimodal de la muerte? Hay tres tipos de heridas, ¿listo? Hay tres tipos sí, podemos decirlo heridas, que me llevarán a la muerte, ¿listo? Entonces, qué pena. Entonces tenemos unas heridas, ¿listo? Que son estas que ven ustedes acá en las barras más largas, que causan una muerte en segundos, ¿listo? Como puede ser, por ejemplo, una perforación aórtica. Entonces, en caso de que haya una perforación aórtica, la muerte de esa persona tarda segundos, ¿listo? Después tenemos la segunda distribución, que son lesiones que me causan la muerte en minutos, como por ejemplo, podemos hablar ahí de un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco no me causa la muerte en segundos, pero sí en minutos. Y por último, tenemos las lesiones, ¿listo? Los traumas, que tardan incluso horas para causar la muerte, como por ejemplo, digamos, la sepsis. O sea, este modelo está asociado a la sepsis ocasionadas post-trauma.
Entonces, tal vez una herida abierta del abdomen es un foco de infecciones impresionante. Entonces, tal vez la herida no me produzca la muerte en segundos, tal vez yo alcance a desplazar al paciente hasta el sitio hasta urgencias. Tal vez en urgencias logren estabilizar la herida, logren controlar el sangrado, pero causa una sepsis, una infección bacteriana y me produce la muerte de la persona. ¿Listos? Entonces, obviamente, en la mayor cantidad de muertes, pues está asociada a las heridas que me causan muertes en segundos. Y la menor cantidad de muertes, afortunadamente, está asociada es a ese tipo de lesiones, que son, no deberíamos llamarlas postraumáticas, porque a pesar de que suceden luego el trauma, son una consecuencia continua del trauma. ¿Listo? Entonces sería más fácil, obviamente, si yo tengo una persona con una lesión penetrante en el abdomen, pues cubrir la lesión, hacer todo el protocolo de antisepsia y pues ahí me evitaría la muerte. Entonces, por eso no me gusta hablar de lesiones postraumáticas que me llevan a la muerte, sino más bien sí, lesiones concomitantes de, el trauma. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del manejo inicial ahora sí del paciente con trauma. Entonces, para eso vamos a seguir el ATLS, que es, digamos, un protocolo hecho por la Asociación Americana de Cirujanos, que dictamina 11 pasos que deben realizarse luego de un trauma. ¿Listo? Entonces, aunque no vamos a hablar de todos los pasos, vamos a hablar obviamente de los más importantes porque no podemos hablar, digamos, de resolución quirúrgica, siendo que son temas de especialidades. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los más importantes, como es, por ejemplo, la evaluación inicial. Entonces, la evaluación inicial se divide en la preparación, ¿listo? El triage, el ABC del trauma, ¿listo? Y la reanimación de las lesiones que comprometen la vida. Las lesiones que comprometen la vida, entonces las clasificamos en 5. Pues está el neumotórax, el hemotórax, el taponamiento cardíaco, el trauma craneoencefálico y me hace falta uno, y las hemorragias masivas, ¿listo? Entonces, tenemos también los anexos de la revisión primaria y la reanimación, como son la radiografía, la ecografía, los laboratorios, puede ser el hemograma, puede ser la clasificación sanguínea, etcétera, etcétera. ¿Listos? Las consideraciones para el traslado, obviamente, si me llega un trauma al primer nivel, si yo estoy por allá en un pueblito en donde llega la leche cortada, ¿sí? Entonces, pues obviamente tengo que considerar trasladar a esa persona con un trauma que no puedo controlar a un lugar donde sí se pueda controlar, ¿listo? Y la evaluación secundaria, ¿listo? Entonces, estos ítems que tenemos acá, ¿listos? Son los que vamos a ver durante la charla, ¿listo? Vamos a dejar el tratamiento definitivo mezclado entre todas ellas porque pues obviamente no voy a hablar al final, obviamente, del tratamiento, entonces es mejor hablar durante toda la charla del tratamiento definitivo. Igualmente los tratamientos definitivos son control de especialidades, ¿listo? Pero yo les voy a hablar de lo que puede hacer un médico general en un trauma. Obviamente no le vamos a, si es un trauma craneoencefálico y hay que hacerle una neurocirugía al paciente, pues obviamente eso no es un problema del médico general, sino hay que remitirlo obviamente a neurocirugía. Pero sí se puede, por ejemplo, solucionar un hemotórax abierto, un hemotórax soplante, podemos solucionar también un taponamiento cardíaco, ¿sí? Entonces, eso de tratamiento definitivo lo voy a hablar durante la charla, pero pues quiero que entiendan que tampoco voy a profundizar en eso porque es tema de especialidades. ¿Listo? Entonces, en preparación. En preparación tenemos una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. Obviamente, fase prehospitalaria, si nos encontramos en el lugar del trauma, y una fase hospitalaria es luego de que el paciente llega al servicio de urgencias. ¿Listo? Entonces, la fase prehospitalaria se divide en 4 etapas, perdón, aquí en esta última no es 3, sino es 4. Entonces, la fase prehospitalaria se divide en 4 etapas, ¿listo? Entonces, en la primera etapa, en donde vamos a controlar los signos vitales, ¿listo? Entonces, eso.
la tensión arterial, la temperatura del paciente, el pulso, la frecuencia ventilatoria y vamos a agregarle la escala de Glasgow. ¿Listo? En la segunda etapa vamos a buscar la anatomía de la lesión. ¿A qué me refiero con la anatomía de la lesión? Por ejemplo, si llega un paciente con una herida por un proyectil de fuego en el epigastro, pues que yo sepa identificar qué estructuras se encuentran en el epigastro y cuáles pueden ser las consecuencias de esta lesión. Por ejemplo, una lesión en el epigastro puede ser perfectamente una hemorragia masiva de abdomen causada por una ruptura de la aorta abdominal. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser una pancreatitis postraumática causada por la ruptura, por la lesión traumática del páncreas. ¿Listo? Y así, ¿listo? La tercera etapa del triage es el mecanismo del trauma. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo las lesiones que recibe una persona que se encuentra conduciendo, yo qué sé, a 120 y que choca con un ciclista. ¿Listo? No es lo mismo las lesiones que ocurren, por ejemplo, si una persona se tira desde un quinto piso y cae sobre otra persona. ¿Listo? Entonces las lesiones de las dos personas obviamente son diferentes y asimismo las podemos clasificar. Por ejemplo, en el caso de los motociclistas, se dice que es un trauma grave si el conductor de la moto queda desplazado a más de 3 metros de donde se encuentra la moto. ¿Listo? Si el conductor se encuentra desplazado a más de 3 metros de donde se encuentra la moto se dice que es un trauma grave. Por ejemplo, cuando un vehículo choca a un peatón, también se dice que es un trauma grave. Un niño que cae desde una altura de más de 4 metros se considera trauma grave, ¿listo? Entonces, bueno, es un listado impresionante de las clasificaciones según el mecanismo del trauma, pero pues eso es lo que hay que evaluar en la tercera etapa del triage prehospitalario, ¿listo? Y el tipo del paciente. Obviamente no es lo mismo solucionar a una persona con 30 años que no ha tenido ninguna patología, no es fumador, hace ejercicio todos los días, a solucionar el trauma en una embarazada, a solucionar el trauma a un paciente de 70 años con EPOC, Stevenson C, con pie diabético, una amputación por pie diabético. Entonces, eso es lo que hay que evaluar en la cuarta etapa. ¿Listo? Entonces aquí hay unas recomendaciones de la TLS, ¿listos? Que son las cosas que deberíamos evaluar en cada etapa, ¿listo? Entonces, en la etapa 1, pues como les dije, los signos vitales, ¿listo? Pero entonces, si tienen los signos vitales bien y en la escala de coma de Glasgow me dio una puntuación menor a 13, entonces ya hay que evaluar, perdón, hay que pasar al centro de trauma, ¿listo? Si tiene menor a 13, o sea, si tiene una disfunción neurológica. Si tiene presión sistólica menor a 90, hay que pasarlo de una vez a trauma. Si tiene una frecuencia ventilatoria menor a 10 o superior a 30, hay que pasarlo a trauma, ¿listo? Si no, seguimos a la segunda etapa. Entonces, ¿cómo fue la anatomía del trauma? ¿Listo? Entonces, si fue una herida, por ejemplo, en la zona precordial, pues obviamente lo pasamos al trauma. Pero si la herida fue en el muslo, es una herida poco sangrante, una herida sin fractura, entonces pues pasamos a la siguiente etapa, ¿listo? Que sería mirar el mecanismo del trauma, ¿listo? Entonces miren, aquí están perfectamente lo que les decía. Entonces en niños, 10 pies o lo mismo que 3 metros se considera un trauma grave. Entonces hay que transportar al niño al centro de trauma de alto nivel. Por ejemplo, miren, en colisión vehicular, ahí dice. Entonces, si el trayecto es de 30 centímetros, o sea, si, si, la, si el techo, ¿listo?, del vehículo se hundió más de 30 centímetros en el lugar del acompañante, pues también se considera trauma. Ahí faltó también otro que es si la parte delantera del vehículo se hundió a más de la mitad de la trompa del vehículo, también se considera trauma grave, ¿listo?
Entonces, bueno, eso simplemente son el algoritmo que se debería seguirse en los traumas, pero pues igual lo que les dije de las etapas está bien con que lo sepan. ¿Listo? Ahora sí, en la fase hospitalaria, pues simplemente es tener el equipo de reanimación ordenado, ¿listo? Tener las salas de reanimación ordenadas, obviamente el carro de paros, las personas con su curso de ACLS y BLS, poseerlos. Uy, ¿qué pasó? Se perdió la presentación, denme un segundo, ya la vuelvo a poner. Denme un segundo. Debe ser que alguien le habrá dado a dejar de compartir. Chavos, ahora este mouse no va a servir. Denme un segundo, denme un segundo. Listo. Listo, creo que ya está compartiendo, ¿sí? Ya están viendo mi pantalla, ¿correcto? No, David, ¿Ya no están se viendo mi puede pantalla? ¿No? nada. ¿No? Ah, listo, listo. Entonces ya miro a ver cómo solucionamos esto. A ver, a ver. Presentar otra vez. Pantalla completa. Eh, listo, ya se ve, ¿cierto? Ah, pero aquí es en pantalla completa. Ya, listo. Listo, continuamos entonces. Entonces, nos quedamos acá. Entonces, obviamente, reanimación completa, el carro de paros completo, el auxiliar de enfermería, el profesional de enfermería, los médicos que tengan el curso de la CLS, BLS, ¿listos? Entonces, los laboratorios y radiología, obviamente, la radiología, el sistema de radiología portátil y tener el equipo de coordinación del traslado, la coordinadora de traslados, el sistema de ambulancias, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos con lo importante. Entonces, se ha diseñado esta mnemotecnia para que una persona que atiende un trauma no se le pase ninguna de las lesiones que puedan comprometer la vía. ¿Listo? Entonces, se llama la ABC, ¿listo? Que en realidad va desde la letra A hasta la letra E del abecedario. Entonces tenemos primero la vía aérea, ¿listos? A de vía aérea, B de buena ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico o estado neurológico y E de exposición. ¿Listo? Entonces, vía aérea, ¿a qué hace referencia? Bueno, la vía aérea hace referencia a cuando yo llego a un escenario de trauma, lo primero que yo debo mirar es que no haya una obstrucción aérea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos mirar que no haya una obstrucción aérea? Fácil, se le puede preguntar al paciente qué sucedió. Entonces, si el paciente tiene la capacidad de responder, o sea, si tiene la capacidad de ejercer una fonación, quiere decir que hay flujo ventilatorio, o sea, hay flujo de aire en el paciente, por lo tanto, no hay una obstrucción aérea. Le podemos preguntar, por ejemplo, cuál es su nombre y simplemente con que diga su nombre, entonces ya sabemos que la vía aérea no está obstruida. Entonces, aunque el ABCD está organizado así, primero A, primero B, primero C, primero D, obviamente esto no es así en la realidad. Obviamente, por ejemplo, si yo le pregunté al paciente qué edad tiene y él no me supo responder o no me pudo responder, no quiere decir que solamente pueda existir una obstrucción de la vía aérea, sino que el paciente tiene déficit neurológico probablemente por un trauma. ¿Listos? Entonces, aunque se aprendan el ABCD de vía aérea, buena ventilación, circulación, así en orden, tienen que entender que es un conjunto de cosas que tienen que evaluarse todas al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, así es como evaluamos la vía aérea. Obviamente, ¿qué nos dice? Que nos puede dar indicios que la vía aérea esté obstruida si el paciente no contesta. Por ejemplo, si es un paciente con un trauma facial, pues podemos pensar más bien que no me responde no porque no pueda, sino porque sufrió un trauma facial, de pronto un trauma dentario
que ha producido una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué otra cosa? Si el paciente responde con el movimiento ocular, también puede ser que no haya déficit neurológico, sino que exista es una obstrucción de la vía aérea. Obviamente, si el paciente tiene el signo internacional del ahogo, que son las manos al cuello, pues obviamente vamos a pensar primero que se les tiene un objeto extraño en la tráquea y no que está sufriendo, que es consecuencia de una lesión neurológica. ¿Listos? Ahora, buena ventilación. ¿Cuál es la diferencia entre vía aérea y buena ventilación? Vía aérea solo evalúa la vía aérea superior, entiéndase de la tráquea para arriba. ¿Listos? Y de buena ventilación ya hablamos todo lo de abajo, porque el paciente puede tener una vía perfectamente permeable, pero puede estar sufriendo un neumotórax a tensión. Entonces el paciente no está respirando bien, pero no es causa de que de pronto haya estado en una explosión y la explosión haya introducido metralla en la garganta, lo que sea. ¿Listos? Entonces esa es la diferencia, que la A hace referencia de la tráquea para arriba y la B de la tráquea para abajo. Entonces, ¿cómo hablamos la ventilación del paciente? Entonces podemos hacerlo por los métodos, por la semiología torácica. Entonces podemos hacer primero una inspección, ver que el tórax se distienda, podemos hacer palpación, entonces tocar el pecho del paciente por si hay una ligera ventilación, si se eleva la mano o si escuchamos de pronto frémitos si es un paciente asmático. ¿Qué más podemos usar? La auscultación, obviamente, pues la percusión no la vamos a usar para saber si está ventilando porque no nos sirve. La auscultación directa, entonces con escuchar los ruidos cardíacos en los ápices y en las bases, pues sabemos que el paciente está ventilando perfectamente. La C de circulación. La C de circulación hace referencia al control de las hemorragias. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí hay una pelea grande entre los cirujanos y es el uso del torniquete. Entonces, todo médico que esté en urgencias les va a decir que el torniquete no se debe usar. ¿Listo? Pero todos los paramédicos o todos los médicos que estén en ambulancia les van a decir que los torniquetes salvan vidas. Entonces, ¿qué se ha hecho para que no se peleen los que están afuera del hospital con los que estén adentro del hospital? Es que afuera del hospital se debe usar el torniquete en una hemorragia como segunda opción. ¿Listo? La primera opción obviamente siempre es la presión en la herida con tapamiento. ¿Listo? Entonces yo tomo una gasa y lleno la herida de apósitos. ¿Listo? Y después la cubro. Si el sangrado sigue siendo muy abundante, procedo a realizar un torniquete en la extremidad que sea. Si no es en una extremidad, si no es en la zona axial, pues simplemente tapo la herida con apósitos o con gasas estériles. Ahora, si estoy dentro del hospital, la mejor opción para parar una hemorragia es pasarlo directamente a una solución quirúrgica. ¿Listo? Es decir, si el paciente tiene una herida en la axila que está pulsando, listo, que es una herida que saca chorros de sangre, pues obviamente dentro del hospital nadie va a pensar en hacer un torniquete, sino pasarlo directamente a cirugía, donde probablemente hagan un clampeamiento de la arteria afectada y después terminen suturando la herida. ¿Listos? Bueno, la D hace referencia al déficit neurológico, que lo hablamos con la escala de coma de Glasgow, ¿listo? Y la resolución inmediata, por así decirlo, por ejemplo, si tenemos un déficit neurológico de menos de 8, pues es pasarlo directamente a neurocirugía o a los neurólogos, ¿listo? Entonces, aunque la D, simplemente lo que vamos a hacer es ponerle un número al paciente en Glasgow, no podemos hacer nada más, ¿listo? Porque ese es manejo total de los especialistas. Entonces se limita más bien a que el médico, ya sea fuera o dentro del hospital, clasifique el Glasgow del paciente y lo lleva al servicio de urgencias. Y en el servicio de urgencias, si el Glasgow es muy bajito, obviamente lo remiten a neurología o a neurocirugía. ¿Listo? Entonces, aunque obviamente es una condición importante que ustedes sepan porque determina cuánto tiempo puede vivir el paciente, pues no es algo que puedan solucionar. ¿Listo? Mientras que la vía aérea se puede solucionar con una intubación o
con la reposición de oxígeno, ya sea por Venturi o por máscara de no reinhalación, la buena ventilación se soluciona. Por ejemplo, si es un neumotórax de atención, pues sacando el aire. Si es un hemotórax, pues obviamente un tubatórax, ¿listo? La circulación, ¿cómo la solucionamos? Simplemente parando la hemorragia. Pero pues el déficit neurológico es algo que un médico general pues no puede solucionar. Uy, qué pena, se me cayó el celular, ya. Listo. Y la última E, que es la exposición. Entonces, obviamente la exposición es que hay que evaluar al paciente en completa desnudez, y más si es un paciente politraumatizado. Entonces hay que desvestir al paciente y evaluar al paciente en completa desnudez. Ojo, aquí en exposición obviamente tienen que evaluar el riesgo-beneficio de que el paciente esté desnudo. Obviamente, si es nuevo paciente y estamos a las 2 de la mañana en pleno centro de Bogotá, pues obviamente ese paciente me va a hacer una hipotermia. Entonces, obviamente hay que cubrirlo después con sábanas, hay que pasarle líquidos a 39 grados centígrados. Hay que, por ejemplo, también, si son las 2 de la mañana y estoy en el hospital de Facatativa en urgencias, pues hace un frío impresionante. Entonces, obviamente hay que poner la calefacción del lugar donde nos encontremos efectuando el trauma. Si el paciente me entró a paro, igual, en el supositorio que estemos en Facatativa, pues hombre, simplemente se le sube la temperatura a reanima y se le pasan los líquidos. No vamos a dejar que el paciente haga hipotermia. ¿Listo? Entonces, bueno, los anexos de la revisión primaria, entonces, como les dije, entonces tenemos los gases arteriales, el ECOFAST, la radiografía, la sonda vesical, la sonda nasogástrica y pues obviamente el monitor. ¿Listo? Listo. Ahora, la evaluación secundaria del trauma. Entonces, la evaluación secundaria del trauma es el examen físico completo. ¿Listo? Entonces, desde la cabeza hasta los pies sin saltarse nada. Obviamente, si se obtiene la historia clínica del paciente, pues mucho mejor, ya sea porque un familiar estaba presenciando el trauma, o porque alguien, un amigo presenció el trauma, o porque preciso pudieron llevarlo al mismo hospital en donde lo han atendido toda la vida, pues obviamente es lo mejor. Y evaluar otra vez el mecanismo de trauma. ¿Listos? Entonces, después tenemos que hacer una reevaluación. O sea, una vez que hicimos la evaluación inicial, que es el ABCDE, pasamos después a la evaluación secundaria, que es un examen físico completo y, si se puede, la historia clínica. Hacemos una reevaluación. ¿Qué es la reevaluación? Volver a hacer la evaluación primaria y la secundaria. ¿Y cuál es el objetivo de la reevaluación? Pues obviamente es buscar si hay alivio del dolor, ¿listo? O sea, si con las técnicas que hemos realizado ha mejorado algo el paciente, obviamente tener como objetivo la monitorización continua, porque hay que reevaluar y reevaluar al paciente, porque no sabemos en cualquier momento el paciente me haga shock hemorrágico, shock hipotensivo, no sabemos en qué momento el paciente entre en paro cardiorrespiratorio, ¿listos? Reevaluamos para saber si lo podemos trasladar, si sea trasladarlo a un nivel más bajo, en donde puedan estarlo observando, o si simplemente tuvo consecuencias secundarias al trauma, como por ejemplo una sepsis, que en un segundo nivel no podemos controlar, entonces trasladarlo a un tercer o cuarto nivel. ¿Listo? Y para mejorar, obviamente, el trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, ese es lo importante de la regulación. Entonces, como les dije, en vía aérea, entonces, cosas que nos pueden dar indicios de que la vía aérea está obstruida, un trauma maxilofacial y un trauma de cuello. ¿Listos? ¿Cómo se soluciona? Ventilando al paciente, ya sea por el BBM, el AMBU, o ya sea por un Venturi, ¿listo? Que el ATLS recomienda poner el Venturi a 60 o una máscara de no reinhalación a 10 litros, ¿listo? Aunque la solución definitiva de la vía aérea siempre va a ser la intubación orotraqueal. ¿Listos? Entonces, aquí hay una imagen de un trauma maxilofacial. Entonces, obviamente, ese paciente tiene la vía aérea superior completamente obstruida. Como pueden ver, el trauma dentario va a ser más difícil la intubación porque va a ser más difícil poner el laringo. La lengua está completamente hinchada. Muy probablemente la orofaringe
también se encuentre completamente hinchada, hematizada, o un coágulo sanguíneo se encuentra ahí, pues no va a haber flujo de aire por más de que la nariz esté despejada, que no es el caso, porque si se dan cuenta, la nariz del paciente ahorita está llena de coágulos de sangre, entonces el paciente tiene vía aérea obstruida. Alguno me dirá, no, pero pues sí puede respirar un poquito y tal, pero pues obviamente no es lo mismo respirar por una fosa nasal que, que por ambas fosas nasales o por la boca, como es completamente normal. ¿Listo? Entonces, bueno, también este tipo de traumas en deporte, todos estos traumas pueden causarme lesiones traqueales, ya sea una ruptura traqueal o ya sea un desplazamiento de los cartílagos traqueales que obstruye la vía aérea. ¿Listos? Eh, y bueno, aquí está el control cervical. ¿Listo? Entonces, en vía aérea también tenemos que evaluar. Esta maniobra se realiza cuando no se tiene todavía el collarín cervical. ¿Listo? El collarín cervical es el que protege la columna cervical, ¿listo? Lo que inmoviliza al paciente en un 60% la lateralización y la flexoextensión del cuello. ¿Listo? Entonces, normalmente en un trauma siempre hay una persona que se le llama el que se casa con cabeza, y es una persona que coge el cuello del paciente y la cabeza y no lo suelta. ¿Listo? No lo suelta hasta que el paciente llegue al sitio de urgencias. ¿Listo? Entonces, se le dice que se casa con cabeza, pero es porque no puede soltar las manos de ahí, así se le ponga un collarín o así se asegure también con una tabla, igual, la persona siempre tiene que estar ahí pendiente de la cabeza de que haya el mínimo movimiento, porque pues obviamente queremos evitar una ruptura del cordón espinal que termine dejando paralizado completamente al paciente. Entonces estos son los collarines cervicales que seguramente todos conocemos. Eh, entonces, pues aquí están las partecitas que se las puse de la A al D. Entonces la A simplemente es la parte que va en el mentón, la B es el regulador. Entonces uno ¿cómo hace? Uno tiene que medir los dedos que caben en el paciente desde el mentón hasta la horquilla externa. ¿Listo? Entonces, en mi caso, caben 5 dedos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy al collarín y en la zona B estiro hacia arriba, cosa que me caigan 5 dedos. ¿Listo? Entonces, de la zona B hasta la zona D. Si ahí hay 5 dedos, ese collarín me queda perfecto. ¿Listos? Ahora, la zona D es una abertura por si se requiere una crico o una tráqueo, ¿listo? Una traqueostomía, una cricolostomía. Y la zona E, que es el seguro, ¿listo? Entonces, uno los quita para ampliar el collar cervical y los pone para fijar el collar cervical. ¿Cómo se pone? Entonces, el collar cervical viene, como lo vi en la última imagen, en la imagen en negro, viene completamente estirado, ¿listo? Entonces, uno lo pone al revés, ¿listo? O sea, aquí lo están viendo, digamos, ustedes aquí lo están viendo de frente, ¿sí? Entonces, uno le tiene que dar la vuelta y meterlo por debajo de la cabeza del paciente. Y lo metemos por debajo de la cabeza del paciente hasta que esta parte de acá salga, ¿listo? Por el otro lado del paciente. Esta zona amarillita, ¿listo? Entonces, cuando esa zona amarillita se puede ver al otro lado de la cabeza del paciente, ahí sí se cierra. Del resto se queda totalmente abierta. Obviamente, ya tuvimos que haber hecho la medición de cuántos deditos son y eso. Listo. Entonces, bueno, esto hace parte de circulación, que son los tipos de shock. Entonces tenemos que, en el trauma, porque todos conocemos diferentes clasificaciones del shock. A todos en patología les dieron 1000 clasificaciones de shock. Un patólogo les habrá dicho que se clasifican 3, otro patólogo les habrá dicho que se clasifican 5. A los internistas les habrán dicho que se clasifica en uno solo y que ese se deriva en 2 y ese se deriva en 3, etcétera. Pero en trauma hablamos de shocks hemorrágicos y no hemorrágicos. ¿Listo? Entonces, los hemorrágicos son hipovolémicos, ya sea grado 1, 2, 3 o 4, y los no hemorrágicos ya pueden ser los cardiogénicos, neurogénicos o inflamatorios, que seguramente los conocerán también como shocks obstructivos. ¿Listo? Entonces, en el trauma
Cualquiera de estos shocks se puede producir, ¿listo? Un shock hemorrágico por una hemorragia masiva, un shock cardiogénico por un taponamiento cardíaco, un shock neurogénico porque cernió, eh, cernió el cerebro y está chocando con el tallo cerebral, un shock inflamatorio por una sepsis postraumática, ¿listo? Entonces, todos los shocks que existen eh, los podemos ver en un trauma, ¿listo? Pero ¿cómo vamos a clasificar el shock? ¿Listo? Entonces, lo importante siempre es llegar al shock hipovolémico, ¿listo? Porque todos estos shocks van a terminar en hipovolémico. Entonces, el shock hipovolémico lo dividimos en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, o lo que es shock compensado o normal, shock leve, moderado y grave. ¿Listos? Entonces, aquí tengo la tablita de lo que es un shock compensado, un shock leve, un shock moderado y un shock severo. Los datos importantes que ustedes deben tener son la cantidad de sangre perdida y la presión arterial sistólica. Con que se aprendan esos dos, clasifican cualquier shock. ¿Listo? Entonces se dice que es un shock compensado o un shock normal cuando el paciente ha perdido entre 500 y 1 litro de sangre y la presión arterial está arriba de 90 milímetros de mercurio. Esto es un shock compensado, es un shock al que simplemente hay que tenerle cuidado con el déficit neurológico, si me hace o no me hace, y listo. No me tengo que preocupar por nada más. Ahora, shock leve, de 1 litro a 1,5 litros. Y la presión arterial puede estar entre 80 o 90. ¿Listo? A ese shock, ¿qué le tengo que tener atención? A la perfusión capilar. Entonces tengo que estar cada 6 segundos estripándole las uñitas al paciente a ver si se me demora más de 2 segundos. ¿Listo? ¿Y qué tenemos que estar pendiente? También del déficit neurológico. Y listo. Ahora, de 1,5 a 2 litros de sangre y una presión arterial sistólica entre 70 y 79, que clasificamos como moderado. Este paciente sí hay que tenerle mucho cuidado. ¿Listos? Es un paciente que en nada se me va a poner anémico, en nada se me va a poner taquicárdico, en nada me hace un infarto post-anémico o post-taquicárdico. ¿Listo? Es un paciente al que hay que estar al lado de la camilla y hay que ponerle un monitor, pero ya. ¿Listo? O sea, es un paciente al que no se puede dejar solo, es un paciente que tiene que estar un médico general pendiente de pedir al banco sanguíneo 2 unidades de sangre o negativos. ¿Listo? Se le transfunde al paciente con shock moderado. Se le transfunde al paciente con shock moderado. Mm, ahí yo diría que no. ¿Listo? El paciente con shock moderado se puede ayudar con vasopresores, ¿listo? Ya sea ponerle noradrenalina, hacer estímulos parasimpáticos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo no lo transfundiría porque pues obviamente es una pérdida de recursos, uno, que no es lo más importante, y dos, porque tenemos el riesgo de afectar al corazón con una lesión post-transfusión. ¿Listo? Mientras que al shock severo, que consideramos 2 litros de pérdida de sangre o presión arterial sistólica menor a 70, a ese paciente sí hay que transfundirlo. O sea, un paciente que ha perdido más de 2 litros de sangre, ni se pregunta, simplemente se llama al banco y se le piden 2 unidades de sangre. Y se le tienen que pedir 10 unidades. A los 5 minutos se le piden las 10 unidades. ¿Listo? Este paciente no se controla con vasopresores. ¿Listo? Y la regla que ustedes deben seguir es, si se pierde sangre, repónganlo con sangre, ¿listo? No le pongan líquidos al paciente, que el lactato de Ringer, que para mejorar la presión arterial, pues sí, si usted le pone líquidos a este paciente, perfecto, le recupero la presión arterial, tiene la presión arterial en 100, pero el paciente está pálido, el paciente tiene la conjuntiva del ojo blanca y el paciente le hizo infarto. ¿Por qué? Porque le hizo infarto posanémico, porque el paciente perdió sangre. Obviamente también perdió electrolitos, obviamente perdió agua, obviamente perdió albúmina, obviamente perdió glucosa, obviamente. Pero el paciente perdió glóbulos rojos, perdió la capacidad de transportar oxígeno, el corazón se les murió. Y si no, el paciente les hace un ACV isquémico, pero seguro. Listo, entonces, el paciente que pierde sangre se le repone con sangre. No le pongan líquidos a ningún paciente
con un shock hemorrágico porque, o sea, no, van a quedar es como unos homicidas. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con lo importante, que es el examen físico completo. Entonces, el trauma de tórax. El trauma de tórax podemos dividirlo en las obstrucciones de la vía aérea. ¿Listo? Que las obstrucciones de la vía aérea son lesiones traqueobronquiales que son representados en signos de esfuerzo. ¿Cómo así? Si yo veo al paciente en el suelo y veo que el paciente tiene el esternocleidomastoideo lo más hipertrofiado posible, que el paciente está moviendo las escápulas de arriba a abajo. Si yo veo que los intercostales se contraen cada vez que el paciente intenta hablarme, es una persona que obviamente tiene una lesión traqueobronquial, es una persona que no está haciendo una ventilación adecuada. El diafragma está dándola todo y ni siquiera puede solo el diafragma. Necesita de todos los músculos accesorios de la ventilación para poder ventilar bien. ¿Listo? Una lesión traqueobronquial, ¿cómo se ve? Facilísimo. Les hace un efisema subcutáneo. Entonces, ven al paciente en el piso, van a hacer el examen físico, semiología, hacen la palpación y encuentran un efisema subcutáneo o un efisema cervical. ¿Listo? Es un paciente que muy probablemente se le perforó un bronquio, el bronquio dejó escapar aire, obviamente sin entrar todavía a la pleura, entonces dejó escapar aire hacia el tórax, o sea, hacia la pared torácica, y el aire terminó difundiendo hacia tejido subcutáneo. Entonces ahí se acumula el aire y ustedes pueden perfectamente palparlo. De hecho, se le conoce como el signo de cáscaras de huevo. ¿Listo? Entonces tocan el pecho del paciente y escuchan como si aplastaran las cáscaras de un huevo. Entonces saben perfectamente que ese paciente tiene una lesión traqueobronquial. Lo que les digo siempre, puede ser un proyectil y un arma de fuego, una herida cortopunzante, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, en el trauma de tórax también tenemos entonces los neumotórax. Entonces tenemos el neumotórax a tensión, el, neumo, el neumotórax simple y el neumotórax abierto. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Un neumotórax a tensión es producido cuando hay perforación de la pared torácica, pero el pulmón se encuentra, digamos, con la continuidad perfecta. ¿Qué pasa? El aire entra porque hay mayor presión de aire afuera que adentro del tórax y termina ocupando el espacio del pulmón, incluso el espacio del mediastino. Entonces, como el mediastino se corre, el corazón se corre y entonces hay una disfunción cardíaca, además de una disfunción ventilatoria. ¿Qué más tenemos en un neumotórax a tensión? Que se desplaza la tráquea. ¿Listo? Se desplaza la tráquea contralateral a donde encontramos la lesión. ¿Listo? ¿Cómo solucionamos un neumotórax a tensión? Descomprimiendo. Entonces tenemos que poner un yelco en el segundo espacio intercostal, obviamente en el lado de la lesión, y permitir que se destienda el tórax. ¿Listo? Ahora, un neumotórax simple, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando el pulmón es el que sufre la perforación. ¿Listo? Entonces, cuando el pulmón sufre la perforación, pero la pared torácica está completa, entonces se produce un neumotórax simple, que en cualquier momento me causa un neumotórax a tensión, pero la diferencia entre atención y simple es eso, que no me ocupa el espacio del mediastino, simplemente me ocupa el espacio del pulmón. Y hablamos de un neumotórax abierto cuando compromete tanto la pared torácica como el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire fluye de afuera al pulmón y del pulmón hacia afuera, lo que se conoce como un tórax soplante. ¿Listo? ¿Cómo se soluciona? Haciendo esto que se llama una válvula unidireccional. Entonces, se pone un plástico, no importa aquí no importa, o sea, no importa el plástico que sea, y se ponen 3 cintas. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué permite? Que el aire salga. ¿Listo? Entonces, el paciente puede inspirar perfectamente y todo el aire que está ocupando el lugar del pulmón termina saliendo porque el pulmón se insufla y cuando intenta entrar, esta pequeña hoja de plástico se cierra y no permite que el aire entre. ¿Listo? Obviamente esto es una solución inmediata, pero el paciente obviamente hay que pasarlo a cirugía. Entonces aquí les tengo unos videos que son un poco gráficos,
Entonces, pues para que si alguno tiene al hermanito o a la sobrinita por ahí, pues para que les digan listo. Entonces, primero vamos a ver un neumotórax, atención. Primero la casa que me lleva subcutáneo por los dos lados, en el tórax, en el cuello. Ya tiene producción de la vida. Coja ya. Segundo está intercostal, aquí, en la costilla. En la costilla, claro. Quítale el hielo, quítale la muerte. Quítale el humo. ¡Quítela! Mira cómo le sale el aire por este hueco. Ahí no le tiene el neumotórax de atención. Ya está drenado. Ahí está drenado por ahí. Si tiene un tórax estrógeno, tiene un tórax inestable, tiene fracturas en todas las costillas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces ahí vimos cómo se descomprimía el neumotórax, vimos cómo le gritaban al interno porque de los nervios no pudo sacar la aguja del yelco. Pero vimos sobre todo los signos que me importaba que vieran. Como vieron, el doctor, en este caso el doctor Leonel Leal, se ve cómo toca el tórax del paciente y se nota en todos los efisemas subcutáneos. ¿Listo? Se ve el trauma del cuello. ¿Listo? Se ve cómo también toca el cuello y también tiene solo efisemas subcutáneos. Obviamente, además de tener un neumotórax de tensión, tiene obviamente una lesión traqueobronquial. Y ahora vamos a ver un tórax soplante. Como les dije, esto se soluciona con una válvula unidireccional. La cosa es que obviamente este neumotórax abierto, como lo van a ver, está pues exageradamente grande, no se puede solucionar así, pero es para que ustedes vean. También se le llama, bueno, se le llama coloquialmente tórax soplante. ¿Listo? ¿Por qué? Pues ya van a ver. Es un trauma por una hélice de una lancha en el tórax abdominal y el colgajo. Esta es la escápula. Esta es la herida del tórax soplante. Tenemos como fuga al aire del pulmón. Gonorrea. Y hasta acá. Bueno, entonces ahí vimos, obviamente, el neumotórax abierto, entonces como les dije, afecta tanto la pared torácica como el parénquima pulmonar. Entonces se produce un flujo de aire del pulmón hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, de esta manera, lo que pasa es que hay una ventilación que se salta todos los pasos de la vía aérea superior. Entonces, por eso es que se le llama tórax soplante. Pero como les digo, el tecnicismo es neumotórax abierto. Si fuera pequeño se soluciona con la válvula unidireccional, pero pues esto, como vieron, se llevó hasta la escápula. Ahora tenemos, y tranquilos, que ya me están escribiendo que más videos así por el interno, pero o sea, hay bastantes videos de cada cosita. Entonces, el hemotórax. El hemotórax se produce cuando hay una perforación, ya sea por una arteria o por una vena, que deja pasar el flujo sanguíneo a el lugar donde está el pulmón. Entonces se va acumulando sangre hasta que el pulmón tiene que ceder el espacio al volumen sanguíneo. ¿Listo? Cuando eso sucede se le llama hemotórax masivo. ¿Listo? Porque un hemotórax perfecto puede ser de unos 250 cc. Con 250 cc, con 150 cc, el pulmón aún no se desplaza. Ahora, con 1 litro de sangre se desplaza totalmente el hemotórax. ¿Cómo se soluciona el hemotórax? Pasando un tubo a tórax. Y ya que hablamos de que cuando perdemos más de 1 litro de sangre, el paciente empieza a entrar, bueno, cuando perdemos más de 500 cc de sangre en realidad, pero cuando se pierde más de 1 litro ya hablamos que hay problemas hipovolémicos, listo, que ya entramos a un shock hemorrágico moderado. Podemos hacer una autotransfusión, ¿listo? Entonces de esta manera no gastamos recursos y no producimos la lesión cardíaca post-transfusión. Entonces se pone el tubo a tórax y se pasa por un aparato que lo que hace es procesar la sangre y devolvérsela al paciente. Entonces se hace una autotransfusión. Y el siguiente trauma de tórax referente a los problemas circulatorios son los taponamientos cardíacos, que puede ser por lesión ventricular.
Entonces, una lesión ventricular hace que el ventrículo se llene de sangre, pero que deje escapar esa sangre hacia el pericardio. Entonces, ¿cómo lo solucionamos o cómo se puede solucionar un médico general? Haciendo una pericardiocentesis. Si no podemos solucionar con pericardiocentesis porque el médico general no se ve muy hábil, los compañeros tampoco estuvieron en la charla de trauma o lo que sea, pues entonces obviamente hay que esperar al cirujano que haga una ventana cardíaca, que se demora mucho, que el paciente va a estar mucho tiempo en paro, porque obviamente un taponamiento cardíaco no deja latir el corazón, porque lo que hace es disminuir la fuerza de contracción del corazón porque no deja distenderlo. Entonces, por ley de Frank-Starling, si no me deja distender el corazón, pues yo no voy a poder eyectarlo con fuerza. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es un taponamiento cardíaco. ¿Listo? Entonces, En la cirugía de trauma muchas veces se requieren intervenciones inmediatas. En este caso yo no estaba de turno, pero llegó un paciente con una lesión precordial en parada cardíaca presenciada. ¿Qué hice? Ponerme unos guantes y hacer una toracotomía de emergencias, que es lo que estoy haciendo en este momento. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es, en los pacientes con lesión penetrante precordial, liberaron el taponamiento cardíaco, que es lo que estoy haciendo en este momento, abrí el saco pericárdico y saqué esos coágulos que estaban haciendo que el paciente tuviera la parada cardíaca, controlar el sangrado claramente del origen, del corazón, de los pulmones, clampear la aorta, y un objetivo principal es hacer esto que estoy haciendo, un masaje cardíaco directo para la reanimación. En realidad esta cirugía está descrita hace 20 años en el proceso de el paciente en parada cardíaca. Digamos que técnicamente no es la mejor cirugía, no tiene todas las normas de asepsia y antisepsia, pero esto pasa en segundos y hay que definir porque eso cambia el pronóstico y la vida del paciente. Este paciente se llevó al quirófano y se repararon posteriormente las lesiones. qué bueno. Perdón, me había silenciado para que escucharan el video y se me olvidó de silenciar. Les estaba contando, un tórax inestable se produce cuando hay una ruptura de dos costillas, ¿listo? Continuas en ipsilateral del mismo tórax, ¿listo? La ruptura de los grandes vasos, ya sea una ruptura de la aorta, una ruptura del tronco pulmonar, la lesión diafragmática, esto es muy común en personas con lesiones por armas cortopunzantes. Y mayor aún, si el paciente tiene una lesión diafragmática por un arma blanca y causa, pues obviamente la lesión diafragmática, válgame la redundancia, es muy probable que el agresor haya sido una mujer, porque estadísticamente
se habla de que las mujeres causan lesiones penetrantes de abajo hacia arriba, mientras que los hombres causan lesiones penetrantes de arriba hacia abajo. Entonces, pues para términos de medicina legal, si hay una lesión diafragmática por arma cortopunzante, se puede pensar que el atacante fue una mujer. Listo. Y las contusiones. Por esto se les va a morir el paciente. El paciente no se les va a morir por el neumotórax, por el taponamiento, no. El paciente se les muere por una contusión. Cuando hay un choque, se produce una inflamación del parénquima pulmonar y el miocardio. Y eso me produce una inflamación que termina en la disfunción orgánica del pulmón y del corazón. Que sí, que es cierto, que el neumotórax me lo va a empeorar, que el taponamiento me lo va a empeorar, pero en final lo que se afecta principalmente es el parénquima después de una contusión. ¿Listo? Puede haber ruptura ósea, puede haber ruptura vascular, etcétera. Pero lo que me va a terminar matando al paciente es la inflamación que causan todos los tejidos luego de un golpe. Listos. Entonces, pues aquí tengo un ejemplo de un tórax inestable, en donde se va a ver algo que se llama una respiración paradójica. Entonces, lo que pasa es que hay una descoordinación entre el pulmón y el diafragma. ¿Listo? Entonces, pues es lo que se llama respiración paradójica. Y lo que van a ver a continuación se llama también tórax en tonel, pero es porque de la misma respiración inestable, de la misma respiración paradójica, perdón, la pared torácica se eleva muchísimo. Entonces se le denomina tórax en tonel. Como les digo, todas estas cosas no son tecnicismos. El nombre técnico es simplemente un paciente con un tórax inestable. ¿Listo? Entonces, pues ahí pueden ver, tiene por lo menos las fracturas de unas 5, unas 7 costillas, unas de 5 a 7 costillas. Entonces, como pueden ver, el tórax eleva totalmente la pared cardíaca y produce, pues obviamente, las lesiones subdérmicas y musculares asociadas obviamente a la contusión ósea. ¿Listos? Entonces, en el trauma abdominal y pélvico, y ya no me demoro mucho porque sé que tenía una hora simplemente para hablar de trauma, pero pues, es como difícil una hora para hablar de tanto. Pero entonces, en el trauma abdominal y pélvico tenemos 3 traumas. ¿Listo? El trauma cerrado, el trauma por explosión y el trauma penetrante. El trauma cerrado es un trauma que vamos a ver con los signos de lesión abdominal de semiología, por ejemplo, el signo de Collen, que es esta hemorragia periumbilical. También podemos ver hemorragias en las fosas ilíacas, ¿listo? Y podemos ver cómo el abdomen obviamente va incrementando el volumen a medida que pasa el tiempo, ¿listo? El paciente también me puede producir signos de anemia, me puede producir una hipotensión, me puede producir una taquicardia refleja, etc. Un trauma por explosión se hace referencia más como en el morbo, sí, porque es un término más que todo es del morbo de la lesión. Es un abdomen que la pared torácica no se puede volver a poner, ¿sí? Digamos, en este trauma penetrante, si yo pongo las vísceras de la evisceración y cierro el abdomen, pues se vuelve a ver como si no hubiera pasado nada. Uno habla de un trauma por explosión cuando pone las vísceras en su lugar, pero es imposible recuperar la pared abdominal. ¿Listo? Y por último, el trauma penetrante, que debido a que en la ventilación se produce un aumento de la presión intraabdominal, pues normalmente todos los traumas penetrantes terminan en la herniación de las vísceras por el agujero del trauma. ¿Listos? El trauma pélvico, ¿listos? Entonces el trauma pélvico se debe evaluar inspección, palpación, percusión, auscultación, etcétera, etcétera, pero lo que vamos a encontrar no siempre son hemorragias, por ejemplo, en las nalgas del paciente, hemorragias en el perine del paciente, hemorragias en las fosas ilíacas del paciente, ¿listos? Y para lograr saber bien si el trauma pélvico fue ocasionado por una fractura
o si fue ocasionado por digamos, se penetró la pelvis o se penetró el útero, o etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer unas técnicas para corroborar si fue una lesión ósea o si fue una lesión orgánica. Entonces, para determinar si fue una lesión ósea, se hace la técnica de los libros. Aunque ya no están recomendadas, pues hay que seguirlas usando porque todavía no nos recomiendan algo para reemplazarlas. Entonces, ¿cómo así las técnicas de los libros? Entonces, uno se pone enfrente del paciente, pone las crestas ilíacas anterosuperiores entre las manos y hace la técnica de libro cerrado. ¿Listo? Entonces, uno intenta cerrar las pelvis. Si hacer esta fuerza, uno escucha y siente como el hueso coxal se separa de las crestas ilíacas, decimos que obviamente hay una fractura posterior de la pelvis. Después hacemos la técnica de libro abierto. Entonces hacemos la fuerza, es hacia afuera, como si abriéramos un libro. Si logramos hacer esta fuerza, si sentimos y escuchamos un craqueteo, se dice que hay una lesión pélvica anterior. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer también? Entonces, ajustar la pelvis. Entonces, en vez de enviarla de para atrás o en vez de enviarla de para adelante, lo que hacemos es como que intentamos abrazarla. Si es posible desplazar la pelvis con este abrazo, entre comillas, decimos que hay una fractura ósea que no comprometió ni las crestas ni la sínfisis púbica, sino que se encuentra estable, ¿listo? O sea, la fractura ósea se encuentra en contacto con el hueso, ¿listo? Entonces, si yo logro desplazar esta hacia los laterales, pues simplemente quiere decir que desplace la fractura, pero igual si dejo de hacer la fuerza, otra vez la recupero, ¿listos? Entonces, normalmente estas fracturas se producen en los agujeros obturadores de las crestas ilíacas, ¿listo? Entonces, si yo puedo aplastar, sí, al abrazar, siento que desprendo la pelvis, entonces una fractura en los obturadores. Si lo envío de para atrás, una fractura en la sínfisis. Si lo envío de para adelante, una fractura en la unión coxal. Y si lo puedo desplazar hacia arriba o hacia abajo, es una lesión unilateral de la sínfisis y de la unión coxal. ¿Listos? ¿Cómo solucionamos esto? Vuelvo y repito, ¿cómo el médico en general puede solucionar esto? Es poniendo un nudo con unas sábanas dentro de la pelvis y llevarlo a ortopedia, porque pues nosotros obviamente no podemos solucionar esto. ¿Cómo se hace el nudo? La verdad, cualquier nudo que hagan con fuerza en la pelvis sirve. Entonces este nudo es como atando zapatos. Entonces se pasa la sábana posterior al paciente y se hace como si fueran a atar los zapatos y simplemente se hace fuerza. ¿Qué otro nudo se puede hacer? Se puede hacer este mismo nudo, simplemente que se cierra con mucha fuerza y se jala. ¿O qué se puede hacer? Se puede coger la sábana, poner un palo en la mitad y darle vueltas al palo. ¿Listo? Entonces uno le da vueltas y vueltas al palo y la pelvis termina estable. Cualquier nudo que hagan está bien. Como les digo, esto es lo máximo que puede llegar un médico general para solucionar un trauma pélvico. Y los traumas craneoencefálicos, que es el último tema, ya para irnos. El trauma craneoencefálico, ustedes tienen que entender el modelo, ¿listos? De trauma craneoencefálico de las presiones, ¿listo? Entonces, este modelo que me dice, los volúmenes del cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ya sea arterial y venosa, están compensados como si fuera un tubo con llaves al lado y lado. Entonces, si yo aumento el volumen vascular por un hematoma, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo disminuye la producción. ¿Listo? Ahora, si, por ejemplo, se me sale de trauma, pero si el paciente tiene un tumor, o sea, está creciendo una masa de tejido cerebral, se disminuye la irrigación sanguínea, se aumenta el drenaje venoso y se disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Listos? ¿Eso por qué? Porque obviamente el cráneo es una bóveda cerrada. Entonces, como la única manera de controlar las presiones
es por medio de los volúmenes de los líquidos, pues tiene que o eliminar sangre o eliminar líquido cefalorraquídeo, porque si no, pues el cráneo estallaría de la acumulación de presión que hay. Entonces, a su derecha ven una curva de lo que sucede en un trauma. ¿Listos? Entonces, lo que sucede en un trauma es que durante los primeros momentos, entonces se puede compensar la presión. ¿Listo? Por ejemplo, hematoma epidural. Entonces, un hematoma epidural lo que hace es que se disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, se compensan las presiones y el paciente puede estar, digamos, sin signos de presión intracraneal. ¿Listos? ¿Qué pasa? Que llega un momento, obviamente, donde la producción de líquido cefalorraquídeo no puede disminuir más. ¿Listo? Ya llegó al límite de disminución. Entonces ahí es cuando empieza a aumentar más la presión intracraneal porque ya no se puede echar nada por fuera. ¿Qué termina con eso? ¿Qué termina? Que de la presión que hay, el único agujero por el que puede escapar la presión es el agujero magno. Entonces el cerebro termina desplazándose hacia el agujero magno, intentando compensar todavía la presión, porque como les digo, el cráneo es una bóveda completamente sellada. ¿Listo? Entonces, esto que ustedes ven acá, muchos me dirán Claude Bernard Horler, pero no. ¿Listos? Porque parece Claude Bernard Horler porque hay tosis y miosis unilateral, pero lo que tienen que mirar es el otro ojo. El otro ojo está midriático. Entonces, ojo con esto. Un ojo midriático y que el paciente tenga parestesia contralateral, o sea, tiene este ojo en midriasis y al otro lado tiene parestesia en todo el cuerpo, es un signo de una hernia uncal. ¿Listos? Estos son los tipos de hernias que existen por un aumento intracraneano. Entonces está la hernia subfalcina, donde lo que pasa es que el cuerpo calloso termina deprimiéndose, arrastrando consigo el cerebro. Una hernia transtentorial, en donde lo que ocurre es que el tálamo intenta irse por el agujero magno. Una hernia uncal, donde los lóbulos temporales lo que hacen, esta es la peor de las hernias, donde los lóbulos temporales intentan escapar por el agujero magno y lo que producen es que comprimen el tronco cefálico y lo comprimen justo en el lugar del control de la circulación y la ventilación espontáneas. Entonces el paciente por esta hernia entra en paro, ¿listo? Paro cardiorrespiratorio y además justo en esta posición en donde está la hernia uncal es donde se desplaza el nervio oculomotor. Entonces el paciente sufre una lesión en el nervio oculomotor y además sufre una lesión ventilatoria y circulatoria. Entonces el paciente se me pone midriático, tiene dificultades respiratorias, si no es porque ya me entró en paro, y además sufre de parestesia. ¿Por qué? Porque también se afectan las pirámides antes de la desacusación. Entonces, como es antes de la desacusación de las pirámides, se produce una parestesia contralateral. ¿Listo? Las últimas 3 diapositivas y ya nos vamos. Trauma craneoencefálico, que es importante, obviamente los signos de fractura de base del cráneo, que es de la A de la F, pero acá hay uno que es el signo de Battle. Ocultemos esto. Signo de Battle no es un signo de fractura craneoencefálica. El signo de Battle es un signo de trauma retroauricular. ¿Listo? Un golpe en ese lugar, Battle se le llama porque está asociado a un golpe con bate en la cabeza, pero no es un signo de fractura de la base del cráneo. ¿Listos? Signos de fractura de la base del cráneo: un hemotímpano, otoliquia, ojos de mapache, rinoliquia y pues obviamente una protusión hematosa con sangre. ¿Listos? Y las últimas 2 diapos. Trauma encefálico difuso. ¿Listos? ¿Qué es el trauma encefálico difuso? Es cuando se produce una contusión y la contusión lo que hace es que desplaza el cerebro y se desprenden los axones de los cuerpos neuronales. ¿Listo?
Esto se le ha llamado también encefalopatía traumática crónica y es común en los boxeadores y en los jugadores de fútbol. ¿Listo? Entonces, eso son lesiones que macroscópicamente no las podemos ver. ¿Listo? Hay que hacerles unas tinciones especiales para ver cómo los axones se desprendieron de los cuerpos neuronales, pero lo que causa es que con el paso de los años, pues obviamente se produzca un déficit neurológico similar a un Alzheimer. ¿Listo? Entonces aquí pueden ver cómo a los 27 años de edad, un jugador de fútbol americano, Aaron Hernández, tenía pues un aspecto cerebral completamente normal y en la vejez se encuentra con un Alzheimer que nadie sabe por qué, si digamos fue una persona activa durante toda su vida, etcétera, etcétera, y uno se da cuenta y le hace las tinciones y se da cuenta que hay microhematomas, listo, que hay zonas en donde los cuerpos tienen una línea con los axones, o sea, donde hay una ruptura, y que eso obviamente pues fue produciendo la lesión neuronal continua. Entonces, de hecho, hay una película bien bacana sobre esto, donde obviamente pues lo explica muchísimo mejor que yo, pero eso, ¿listos? Y por último, los traumas encefálicos focales, que hace referencia a los hematomas, ¿listo? Que están los hematomas subdurales, los epidurales, los intracerebrales y los subaracnoideos. Los subdurales los vemos siempre como el platanito. A todos nos dijeron en anatomía que se veía como un platanito en un ataque. Entonces se ve, sí, como un platanito en un ataque. Normalmente desplaza el sistema ventricular. ¿Listos? Los epidurales que se ven como unos limoncitos. Entonces se ven como unas pelotas en la bóveda craneana que normalmente no desplazan el sistema ventricular. Los hematomas intracerebrales que están dentro del parénquima y tienen bordes definidos, y los subaracnoideos que no tienen bordes definidos, son irregulares, pero también están dentro del parénquima. No me demoré mucho hablando de trauma craneoencefálico porque, como les digo, la resolución no la podemos hacer los médicos generales, las tienen que realizar los especialistas. Entonces, lo máximo que uno puede hacer en un trauma craneoencefálico siempre es clasificar el Glasgow, controlar la ventilación y la circulación del paciente y remitir neurocirugía o neurología. ¿Listos? Bueno, aquí tenía simplemente como los dictámenes que había que hacer con la clasificación de coma de Glasgow. ¿Listo? Pero pues por el tiempo no se las puedo mostrar. Sin embargo, si ustedes se comunican con la local de educación médica a través del Instagram o a través de WhatsApp, ella les pasa las diapositivas para que ustedes vean estas últimas dos diapositivas, que simplemente es como el manejo que se debe realizar dependiendo del Glasgow, porque como les digo, pues es lo único que podemos hacer en un trauma craneoencefálico. Discúlpenme si me les robé mucho tiempo, pero pues hasta aquí llega la charla, un poquito resumida de todo lo que hay que hablar de trauma. Sin embargo, vamos a ver si para después podemos hacer unas charlas más extensas de trauma pediátrico, geriátrico y en embarazadas. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ¿listos? Y a que se unan a la asociación si es que no están unidos, ¿listos? Y sin nada más, muchísimas gracias a todos. Había una pregunta que dice, ¿cómo se calcula cuánta sangre ha perdido el paciente? Bueno, como te digo, por ejemplo, en apósitos uno lo puede calcular, ¿listo? Porque los apósitos pueden acumular sangre de 150 a 300 cc. Entonces, si yo tengo una hemorragia y ya saqué 2 apósitos, o sea, si ya tapé con 2 apósitos, ya puedo decir que el paciente perdió más de 500 cc de sangre. Entonces, puedo hacer la conversión en apósitos. Entonces, 2 apósitos son 500 cc, más o menos. 4 apósitos, 1 litro. 8 apósitos son 2 litros. ¿Listo? A plena vista, también, digamos, es muy fácil, por lo menos para mí, porque se me han roto muchos litros de leche en los mandados. Entonces, yo sé cómo se ve un charco de 1 litro de un líquido. Entonces, en sangre se puede calcular también, digamos, a ojo, porque obviamente no puedo poner un cubo si el paciente me está haciendo hemorragia con las unidades internacionales de volumen.
para calcular cuántos milímetros o litros ha perdido el paciente. Pero pues lo podemos convertir a apósitos, que es más fácil, porque obviamente en una hemorragia hay que controlarlo con apósitos. Entonces, si tú lo tapas con 2, pues ya hay más de 500 cc y así, y así, y así. Eh, no sé si hay más preguntas. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por asistir a la charla y pues los invito a la charla de mañana, que es de anestesia para no anestesiólogos. Gracias.